Esa tarde estaba en mi pequeño taller, detrás de la casa, lijando un viejo marco de ventana que me había encargado doña Teresa, mi vecina de toda la vida. El olor a madera y barniz se mezclaba con el polvo fino que flotaba en el aire. En la radio sonaba Noticias de la tarde. El locutor hablaba del aumento en el precio de la madera y de una tormenta que se acercaba desde el norte. Todo me parecía tan cotidiano, tan tranquilo, que nunca habría imaginado que esa noche algo se quebraría para siempre. El teléfono sonó, interrumpiendo el zumbido de la lijadora. Contesté y escuché la voz de mi hija, Isabela, apurada, seca. «Papá, esta noche vamos a pasar a cenar. Ricardo quiere hablar contigo. Es algo importante». Su tono me dejó una sensación rara en el pecho. No sonaba como la niña dulce que siempre corría por el patio con su madre. Sonaba como alguien con prisa, como si el cariño se hubiera ido quedando en algún semáforo de la ciudad. Miré el reloj. Casi las 5. Apagué la luz del taller, me lavé las manos y fui a la cocina. Abrí la nevera y saqué el pollo que había marinado desde la mañana. Decidí preparar mole poblano, el plato favorito de María, mi esposa. Siempre lo hacía cuando la familia se reunía, y de alguna manera, ese aroma era lo único que todavía mantenía la casa viva. Encendí el fuego. El aceite chispeó en la sartén. Corté cebolla, ajo, partí los chiles secos y dejé que el sonido del hervor llenara la cocina. Afuera empezaba a lloviznar. Las gotas golpeaban el techo de lámina y el olor a tierra mojada se colaba por la ventana abierta. Ese olor, mezclado con el del chocolate oscuro del mole, me trajo de golpe la imagen de María riendo mientras revolvía la olla. Recibí un mensaje de Ramón, mi vecino. «¿Una cerveza esta noche?». Le respondí: «No puedo. Hoy ceno con mi hija. A las 7. La mesa ya estaba lista». Puse el mantel blanco, los platos de Talavera que solo uso en ocasiones especiales, y encendí la luz amarilla del comedor. Me puse una camisa limpia, me peiné el poco cabello que me queda y respiré hondo. Escuché el ruido del motor afuera. Me asomé por la ventana. Un SUV plateado se detuvo frente a la casa. Ricardo bajó primero, elegante, el paraguas en la mano. Luego ayudó a Isabela a salir. Los vi, y por un momento sentí orgullo. Se veían prósperos, exitosos, quizá demasiado. Abrí la puerta con una sonrisa. «Bienvenidos, hijos». Ricardo me dio la mano apenas unos segundos. Su apretón fue firme, pero frío, como si quisiera dejar claro quién tenía el control. Isabela me dio un beso rápido en la mejilla. El perfume que usaba me mareó un poco. Era fuerte, moderno, ajeno a esta casa que todavía huele a madera y a recuerdos. Les pedí que se sentaran. Serví el mole humeante en platos hondos y abrí una botella de vino que había guardado desde la última Navidad. No era caro, pero pensé que bastaría para hacer sentir la noche especial. Durante los primeros minutos casi no hablamos. Ricardo fue el primero en romper el silencio. «Huele bien, don Ernesto», dijo, con una sonrisa ensayada. «Gracias, hijo», respondí, pero enseguida abrió su maletín y sacó unos papeles. «Estoy lanzando un proyecto de tecnología financiera. Es el futuro. Blockchain, inversiones digitales, aceleradoras, cosas así». Asentí, aunque no entendía la mitad de lo que decía. Mientras hablaba, sus manos se movían como las de un vendedor. Isabela lo miraba con admiración, como si cada palabra de él fuera oro. «Papá», intervino ella, «Ricardo va a presentar su proyecto en Monterrey. Solo necesita un pequeño respaldo, la hipoteca de la casa». Sentí un peso en el estómago. Dejé el tenedor sobre el plato y pregunté despacio: «¿Y si el negocio no funciona? ¿Qué pasa con la casa?». Ricardo soltó una risa corta, sin humor. «No hay riesgo, don Ernesto. Todo está calculado». «Todo negocio tiene riesgo, hijo», le dije, intentando mantener la calma. El ambiente se tensó. Isabela frunció el ceño, cruzó los brazos. Ricardo bajó la mirada hacia su copa. «Mis inversionistas son extranjeros», continuó él. «Solo piden una garantía familiar. Eso es todo».
Corté un trozo de pollo sin mirarlo. ¿Y tus deudas anteriores? ¿Las resolviste? Él levantó la vista, los ojos fríos. Eso no tiene nada que ver con esto. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Intenté sonreír. Solo pregunto, hijo. Isabela golpeó el tenedor sobre la mesa. Papá, siempre desconfías de todo. Ricardo está intentando algo grande. ¿Podrías apoyarlo por una vez? María también intentó construir algo grande, murmuré. Y lo hicimos con nuestras manos. Ricardo se encogió de hombros. Eso era otro tiempo, don Ernesto. Sí, respondí. Un tiempo donde la palabra valía más que un contrato. La lluvia repicaba más fuerte afuera. El sonido llenaba los huecos de la conversación. Yo los observaba y veía a una generación diferente. Ropa cara, relojes brillantes, modales de televisión. Pensé en cuánto había cambiado mi hija desde que se fue a la ciudad. De pronto, su voz rompió el aire como un trueno. Cállate, papá. Nadie quiere escuchar tus cuentos de carpintería. El corazón me dio un vuelco. Ricardo bajó la cabeza sin intervenir. Sentí el calor del mole aún en mis manos. Pero dentro de mí algo se enfrió para siempre. Me levanté despacio. Doblé la servilleta y la dejé sobre el mantel. Disfruten la cena, dije casi en un susurro. Fui a mi cuarto. Tomé la chaqueta. Guardé en el bolsillo una foto vieja de María y las llaves del camión. La foto estaba un poco doblada, pero en ella aún se veía su sonrisa, esa que podía calmar cualquier tormenta. Cuando salí al patio, la lluvia caía con fuerza. Antes de abrir la puerta del garaje, miré hacia la ventana del comedor. Isabela revisaba su teléfono. Ricardo seguía comiendo, sin levantar la vista. Encendí el motor del viejo pick-up. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran detenerme, pero ya era tarde. Mientras el portón se cerraba detrás de mí, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. No era solo la puerta de mi casa, era la de una vida entera. La carretera brillaba bajo la lluvia. El limpiaparabrisas chirriaba, marcando el ritmo de mis pensamientos. Por primera vez en muchos años, manejé sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que ya no podía quedarme allí. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de mí todo había cambiado. Esa fue la noche en que comprendí que hay silencios más duros que cualquier palabra. Esa fue la noche en que mi hija me pidió callar, y yo obedecí. Salí del pueblo en mi vieja camioneta Ford del 95, la misma que había manejado durante más de 20 años, con el asiento gastado y el retrovisor temblando por el motor. La lluvia caía fina pero constante. Los limpiaparabrisas chirriaban con cada movimiento, dejando un sonido monótono que acompañaba mis pensamientos. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo como líneas doradas que se deshacían a medida que avanzaba. Había vivido más de 40 años en esa misma calle, y esa noche, al verla desaparecer por el espejo, sentí que me arrancaban una parte del alma. La casa se fue quedando atrás, pequeña, envuelta en la neblina. Conduje sin rumbo durante un rato, hasta que la gasolina empezó a bajar. Paré en la gasolinera del pueblo vecino. El joven que atendía se acercó sonriendo bajo su impermeable. ¿Todo bien, don Ernesto? Solo asentí. No tenía ganas de hablar. Le pagué en efectivo, como siempre, y me quedé un momento observando cómo el agua corría por el parabrisas. De allí seguí unos kilómetros más hasta encontrar un pequeño motel junto a la carretera. Posada Los Cactus. El letrero de neón parpadeaba, mitad apagado, mitad encendido. Entré empapado. La encargada, una mujer de unos 50 años, me entregó una llave vieja colgada de un llavero de madera. «Solo por esta noche, señor», asentí otra vez. La habitación olía a humedad y pintura vieja. Las paredes amarillas estaban agrietadas, y una bombilla colgaba del techo, oscilando cada vez que el viento golpeaba la ventana. Dejé la chaqueta sobre la cama y saqué del bolsillo la foto de María. La apoyé sobre la mesita de noche. La miré durante un largo rato. Salí a caminar un poco. A unos metros había un pequeño restaurante con luces cálidas. Entré. El lugar tenía solo 3 mesas ocupadas,
Pedí café negro y unos tamales. En la esquina, un hombre borracho cantaba El Rey de Vicente Fernández con el alma rota, golpeando la mesa al ritmo de la música. La dueña del local tenía la televisión encendida. El noticiero hablaba de un escándalo financiero en Monterrey. No presté atención al principio, pero entonces escuché un nombre que me heló la sangre. La empresa fintech dirigida por Ricardo Torres enfrenta acusaciones por fraude y mal manejo de fondos. Sentí un nudo en el estómago. El café me supo amargo. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla sin verla. No sé cuánto tiempo pasó. El borracho seguía cantando. La lluvia golpeaba el techo de lámina. Y yo, sentado allí, comprendí que algo mucho más grande se estaba desmoronando. Terminé el café, dejé unas monedas sobre la mesa y regresé al motel. La encargada me saludó desde la recepción con una sonrisa triste. En la habitación, abrí el cajón de la mesita y saqué el viejo cuaderno de cuero donde María y yo anotábamos nuestras pequeñas inversiones de hace décadas. Aquel cuaderno había sobrevivido a incendios, mudanzas, lluvias y al tiempo. Lo abrí. En las páginas amarillentas aún se veían los números, las firmas y el nombre de la empresa que habíamos creado juntos. Ramírez Legacy Holdings S.A. Recordé las noches en las que María se sentaba conmigo en el taller, con las manos manchadas de serrín, mientras calculaba los intereses de una cuenta o el precio de un terreno. La voz de ella me volvió en un susurro. Ernesto, no trabajamos solo por dinero, sino por dejar algo firme, algo que no se caiga cuando ya no estemos. Pasé los dedos sobre su letra. Cada trazo tenía el pulso de su vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. Tu hija vino a buscarte. Dice que estás enojado. ¿Todo bien? No respondí. No sabía qué decir. No quería que nadie intentara arreglar algo que ya estaba roto. Apagué la luz y me quedé escuchando el sonido de los camiones que pasaban por la carretera, el rumor constante de la lluvia y el eco de aquella cena que me había dejado vacío. Dormí poco. Al amanecer salí al patio trasero del motel. El aire olía a tierra mojada y gasolina. Respiré hondo. Hacía frío, pero el cielo ya empezaba a clarear. Caminé hasta el puesto de periódicos al otro lado de la carretera. Compré el diario local y me senté en un banco de cemento, todavía húmedo. En la portada de la sección económica leí: Escándalo en el sector fintech, la empresa de Ricardo Torres bajo investigación. Leí el artículo completo. Mencionaban deudas, inversionistas extranjeros, fondos no declarados. Todo tenía sentido. El hombre que esa noche me pidió hipotecar mi casa estaba hundido. Doblé el periódico con cuidado, como si fuera algo frágil. No sentí alivio, tampoco rabia, solo una tristeza honda, una especie de compasión cansada. Entré de nuevo a la habitación y tomé el teléfono. Busqué un número que no marcaba desde hacía más de 10 años. Diego Morales. Lo había conocido cuando era un joven abogado, recién egresado, el hijo de un viejo amigo mío. María confiaba mucho en él. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Diego, Ernesto Ramírez. Hubo un silencio al otro lado, y luego una exclamación sorprendida. Don Ernesto, no puedo creerlo. ¿Cómo está? Ha pasado tanto tiempo. Estoy vivo, hijo, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi casa. Diego guardó silencio unos segundos. Luego habló con voz firme. Dígame dónde está. Voy para allá. Colgué. Me quedé mirando la foto de María otra vez. En la imagen, ella sonreía, apoyada en el marco de la puerta del taller, con la luz de la tarde cayendo sobre su cabello. Toqué el vidrio con los dedos. Voy a cuidar lo que construimos, vieja, murmuré. Empaqué mis cosas. Guardé el cuaderno de cuero, la foto y un par de camisas limpias. Le dejé la llave a la encargada y subí a la camioneta. El camino hacia León era largo. Las montañas se veían cubiertas por nubes bajas y el viento movía las ramas de los nopales a un costado de la carretera. En la radio
Sonaba una canción de José Alfredo Jiménez. Canté en voz baja, más para mantenerme despierto que por ánimo. Llegué a la ciudad cuando el sol ya estaba alto. El tráfico era denso, los claxons sonaban, y la vida allí tenía otro ritmo, uno que hacía años había olvidado. Estacioné frente a un edificio moderno con vidrios relucientes. En la entrada, una placa de bronce decía: Morales Asociados, Derecho Civil y Financiero. Apagué el motor y me quedé un instante mirando mi reflejo en el vidrio. El hombre que vi no era el carpintero de antes, sino alguien cansado, con los hombros caídos, pero aún con una chispa de decisión en los ojos. Entré. El olor a café recién hecho y papel nuevo llenaba el aire. La recepcionista, una muchacha con gafas y sonrisa amable, levantó la vista. ¿Tiene cita? No, respondí. Pero dígale que soy don Ernesto Ramírez. Ella se levantó enseguida y desapareció por el pasillo. Minutos después, Diego salió. Ya no era el muchacho flaco que yo recordaba. Llevaba traje, corbata y esa seguridad de quien ha aprendido a moverse en un mundo de leyes. «¡Don Ernesto!», exclamó, y vino a abrazarme. Pensé que ya no volvería a verlo. Yo también lo pensé, dije, sonriendo débilmente. Pero nunca es tarde para arreglar las cosas. Entramos a su oficina. En la pared había diplomas y fotografías. Sobre el escritorio, un aroma fuerte a café llenaba el aire. Me invitó a sentarme. Saqué del maletín el cuaderno de cuero y un sobre con documentos. Los puse sobre la mesa. Esto, dije, es todo lo que queda de lo que María y yo construimos. Quiero que me ayudes a protegerlo. Diego abrió el cuaderno y empezó a leer, pasando las páginas con cuidado. «Esto es increíble», murmuró. «Registros, firmas, fechas. Está todo aquí. ¿Sabía que esta empresa todavía figura activa en el registro?» Lo miré sin entender del todo. «¿Activa?» «Sí», respondió tecleando en su computadora. «Ramírez Legacy Holdings sigue registrada. Y usted aparece como único propietario». Me quedé en silencio. Sentí una mezcla de alivio y de nostalgia. Entonces dije: «Ricardo no puede tocar la casa». «No sin su autorización», aclaró Diego. «Pero podría intentar algo peor, declararlo mentalmente incapaz para invalidar su firma». Asentí. «Lo hará, lo conozco». «Entonces tenemos que adelantarnos», dijo él. «Necesito que se someta a un examen médico y psicológico. Y también vamos a revisar sus impuestos, sus cuentas y cualquier documento que lo vincule con él». «Haré lo que haga falta», le respondí. Pasamos horas revisando papeles, haciendo llamadas, buscando en archivos digitales. Diego pidió ayuda a un colega de Hacienda para verificar los registros fiscales de la empresa. Mientras esperábamos, salí al balcón. León rugía abajo, con su ruido y su velocidad. Yo miraba ese movimiento y pensaba en lo lento que pasa el tiempo cuando uno vive solo. Diego volvió con un fajo de impresiones. «Todo limpio, don Ernesto. No hay deudas, no hay demandas pendientes. Usted está más protegido de lo que cree». Lo miré y sentí, por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza. «¿Y ahora qué hacemos, hijo?». Diego sonrió, con esa mezcla de respeto y determinación que me recordó a su padre. «Ahora, hacemos que él pague por lo que quiso quitarle». Lo miré a los ojos y vi en ellos algo que había perdido hacía mucho. Confianza. Extendí la mano y se la estreché. «Gracias, Diego. María estaría orgullosa de ti». Él me devolvió la sonrisa. «Y de usted, don Ernesto, porque sigue luchando». Cuando salí del edificio, el sol ya se ocultaba detrás de las nubes. El aire olía a lluvia próxima. Caminé hasta la camioneta con el cuaderno bajo el brazo. Encendí el motor y pensé en todo lo que aún debía hacer. No tenía certezas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio ya no me pesaba tanto, que cada paso, cada decisión, era una manera de hablar con María, de decirle que todavía seguía aquí, defendiendo lo que habíamos levantado con nuestras propias manos. Esa noche, en el camino de regreso al motel, la lluvia volvió a caer. No traté de evitarla. Dejé que mojara el parabrisas y también los recuerdos.
Había comenzado el largo camino de mi regreso, no a mi casa, sino a mi dignidad. Llegué a León un martes por la mañana. El sol se filtraba entre los edificios altos y el tráfico rugía desde temprano. La ciudad siempre había tenido ese aire impaciente que a mí me resultaba ajeno. Me costaba adaptarme a su ritmo, a sus luces, a ese movimiento constante que no dejaba espacio para el silencio. El edificio donde trabajaba Diego Morales destacaba entre los demás. Una torre moderna, de vidrio azul, que reflejaba el cielo y el paso de las nubes. Aparqué mi vieja camioneta frente a la entrada, entre autos nuevos y relucientes, sintiendo que mi Ford del 95 parecía una reliquia en medio del futuro. Entonces respiré hondo antes de entrar. En el vestíbulo, el aire acondicionado olía a menta y papel nuevo. Detrás de un mostrador, una joven de sonrisa educada levantó la vista. ¿Tiene cita, señor? Negué con la cabeza. No, pero dígale que soy don Ernesto Ramírez. Apenas escuchó el apellido, su expresión cambió. Sonrió de manera distinta, como si de pronto recordara una historia. Ah, el maestro de carpintería. Pase, por favor. Mientras caminaba por el pasillo de paredes grises, escuché el sonido de teclados, pasos apresurados y el murmullo constante de las conversaciones telefónicas. Todo era ordenado, preciso, frío. Nada se parecía al caos vivo de un taller. De pronto, una puerta se abrió y Diego apareció. Traje oscuro, corbata azul, el cabello más corto y unas ojeras leves que no lograban borrar su juventud. En cuanto me vio, sonrió ampliamente y vino hacia mí. «Don Ernesto», exclamó, extendiendo los brazos. El abrazo fue sincero, cálido, con ese olor a café recién hecho que aún tenía en la camisa. Le di una palmada en el hombro. «Ya no tienes las manos manchadas de serrín, hijo», dije bromeando. Se rió. «Y usted sigue con la misma voz de siempre». Pasamos a su oficina. Había cuadros modernos en las paredes y una gran ventana que dejaba entrar el sol. Me invitó a sentarme en una silla de cuero frente a su escritorio impecable. Sirvió café en 2 tazas con el logo del bufete. Morales Asociados. Saqué mi viejo portafolio de cuero y lo puse sobre la mesa. Estaba gastado, con las esquinas peladas y el cierre un poco torcido. De su interior saqué el cuaderno marrón con letras grabadas. Ramírez Holdings, 1987. Diego lo tomó con cuidado, casi con reverencia. Abrió la primera página y empezó a pasar las hojas. Los números, las firmas, los sellos antiguos parecían revivir bajo la luz del sol. «Esto es oro, don Ernesto», dijo, con los ojos encendidos. «Tiene registros, fechas, comprobantes, todo. Nadie guarda este tipo de documentación tanto tiempo». «María y yo lo hicimos para el futuro», respondí. Ella era la que entendía de números. Yo solo hacía los muebles. Ella decía que si algún día faltábamos, nuestros hijos tendrían un lugar seguro. Diego siguió leyendo, haciendo pequeñas anotaciones en su libreta. «Entonces», dijo, levantando la vista, «la casa no está a su nombre directamente. Está a nombre de la empresa». Asentí. «Exacto. María quiso hacerlo así. Decía que era mejor mantener todo bajo una sola estructura». Diego se giró hacia la computadora, tecleando rápido. La pantalla reflejaba su rostro concentrado. Pasaron unos minutos en silencio. Finalmente, sonrió. «Aquí está. La empresa sigue registrada, activa, y usted figura como único propietario». Me recliné en la silla, sin poder evitar una sensación extraña. Orgullo, nostalgia, tal vez ambas. «María, siempre tan precavida», murmuré. Diego asintió, pero su expresión cambió a una más seria. «Ricardo no puede tocar la propiedad sin su autorización, pero si está desesperado, puede intentar declararlo incapaz. Es un movimiento común cuando hay dinero y poder de por medio». «¿Incapaz?», pregunté, casi con incredulidad. «Sí. Si alega que usted ya no tiene plena conciencia, podría forzar un cambio legal. Necesitaremos pruebas médicas y testimonios que demuestren lo contrario». Asentí despacio. «Haré lo que sea necesario».
Pasamos la mañana diseñando un plan. Revisamos mis declaraciones fiscales, los contratos del banco, los pagos de mantenimiento. Diego llamó a un viejo compañero que trabajaba en Hacienda para verificar el número fiscal de Ramírez Holdings. Mientras él hablaba por teléfono, me levanté y me acerqué al ventanal. Desde el piso 10, la ciudad se veía inmensa. Autos, bocinas, humo. Pensé en Guanajuato, en su silencio, en el olor de las flores del patio. León me resultaba ruidosa, pero también viva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estar allí tenía un propósito. Diego regresó con un fajo de papeles recién impresos. Todo limpio, dijo con orgullo. Ni deudas, ni embargos, ni movimientos sospechosos. La empresa está intacta. Tiene más poder del que imagina don Ernesto. Lo miré y sonreí con un gesto cansado. Entonces no era solo un sueño. Era una visión, respondió. Nos quedamos en silencio unos segundos, solo escuchando el ruido lejano del tráfico. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Diego se recostó en la silla cruzando los brazos. Ahora dejamos que Ricardo se ahogue con su propia cuerda. Usted va a quedarse quieto, sin mover un dedo, y él mismo va a delatarse con sus errores. No respondí enseguida. La idea de la venganza no me gustaba, pero esto no era venganza. Era defensa. Era justicia. Diego continuó. Le aconsejo cortar todo apoyo financiero hacia Isabela y Ricardo. Nada de transferencias, nada de depósitos. Es duro, pero necesario. Me quedé mirando la taza de café vacía. En el fondo, un pequeño remolino de espuma giraba todavía. Durante años envié dinero, Diego. Pensé que ayudaba a mi hija, pero solo los hice creer que podían despreciarme sin consecuencias. Respiré hondo. Ya basta. Se acabó. Él asintió, satisfecho. Yo me encargaré de mover sus fondos a otra cuenta, segura, a su nombre. Nadie podrá rastrearlos. También voy a monitorear cualquier movimiento legal que venga de Monterrey. Levanté la vista. Gracias, hijo. Eres más rápido que el martillo de mi taller. Diego rió. Y usted sigue con el mismo humor. Antes de irme, hablamos un rato de su familia. Me contó que su padre había muerto hacía 3 años y que su madre vivía en San Miguel de Allende. Fue carpintero como usted, dijo sonriendo. Creo que por eso me hice abogado, para que los que trabajan con las manos no pierdan lo que construyeron. Sus palabras me llegaron más hondo de lo que esperaba. Me quedé callado, observando el brillo del sol sobre la mesa. Al levantarme, le estreché la mano con fuerza. Si María viviera, estaría orgullosa de ti. Él me miró con respeto. Y de usted también, don Ernesto, porque aún pelea con dignidad. Salí del edificio. El aire caliente de León me golpeó en la cara. Caminé hasta la camioneta y por un instante me detuve en la acera. El ruido de la ciudad era ensordecedor, pero dentro de mí había un extraño silencio, como si las piezas del mundo comenzaran a encajar otra vez. Conduje sin rumbo un rato. En un semáforo, un grupo de obreros cruzaba la calle, riendo, con los cascos en la mano. Uno de ellos llevaba un pedazo de madera al hombro. Me quedé viéndolos hasta que el semáforo cambió a verde. Esa imagen me recordó quién era. No un empresario, ni un litigante, sino un hombre que había aprendido a construir con las manos y también a resistir con el corazón. Esa tarde pasé por una tienda de carpintería. Compré una tabla de cedro y algunos clavos nuevos. El dependiente me reconoció. Maestro Ernesto, hacía tiempo que no lo veía. ¿Va a trabajar otra vez? Algo así, respondí. Voy a hacer un marco. ¿Para un pedido? No, dije sonriendo. Para una promesa. Esa noche, en la habitación del motel, puse la tabla sobre la cama. Saqué las herramientas que aún llevaba conmigo. Mientras lijaba la superficie, el olor del cedro fresco llenó el aire. Cada movimiento de la lija era un recuerdo. El sonido áspero, el polvo en el aire, la forma que lentamente emergía de la madera. No era un simple marco. Era una manera de decirle a María que no había olvidado lo que empezamos. Que a pesar de los años, de las pérdidas y del silencio,
Seguía aquí, cumpliendo su palabra. Cuando terminé, la luna se reflejaba en el barniz aún húmedo. Coloqué la foto de María dentro. La miré largo rato. «No sé qué pasará, vieja», murmuré. «Pero te prometo que esta vez no van a quitarnos nada». Apagué la luz y me quedé observando el marco bajo la claridad tenue. Afuera, los autos pasaban, y cada faro que cruzaba la ventana iluminaba por un segundo su rostro en la fotografía. Sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Paz, porque aunque el mundo allá afuera se movía rápido, yo, el viejo carpintero, había vuelto a mi taller interior y estaba listo para construir de nuevo, esta vez con más fuerza, con más amor y con toda la dignidad que aún me quedaba. 3 días después de la reunión con Diego, decidí volver a Guanajuato. Había algo en mi cabeza que no me dejaba tranquilo. Una sensación de que aún faltaba una pieza importante del rompecabezas. Recordé los viejos archivos que guardábamos en el taller, papeles que nadie había tocado desde que María murió. Tal vez allí estaría la respuesta. El camino desde León era largo y lleno de curvas. Las montañas se levantaban verdes y húmedas después de las lluvias. El aire olía a tierra y a pasado. Cuando por fin llegué al pequeño rancho, el portón chirrió como si se quejara del tiempo. Bajé de la camioneta y me quedé un momento mirando el jardín. Las flores marchitas, la hamaca vacía, las huellas del tiempo sobre las paredes. Fui directo al taller detrás de la casa. La puerta de madera estaba cubierta de polvo, pero aún resistía. Al abrirla, el olor del aceite de linaza y la madera vieja me golpeó el pecho, como un recuerdo vivo. Dentro, todo seguía casi igual. La mesa de trabajo, las herramientas, los clavos ordenados en frascos de vidrio. En una esquina, el banco donde María se sentaba a revisar facturas y escribir números en su cuaderno. Pasé la mano sobre la superficie de la mesa. El polvo se levantó en una nube ligera. «Aquí todo empezó», murmuré. Recordé que bajo la mesa había un pequeño compartimiento metálico que yo mismo había instalado hace décadas. Saqué una vieja lata de pintura de entre los estantes. Dentro estaba la llave, envuelta en un trozo de tela. La introduje en la cerradura, y el clic del metal fue como abrir una puerta del pasado. Dentro del pequeño cofre encontré 3 cosas. Primero, una carpeta con documentos de inversión de terrenos en Querétaro. Las hojas estaban amarillentas, pero aún legibles. Segundo, una carta, escrita a mano, fechada el 12 de abril de 2005. Y tercero, el anillo de bodas de María, guardado en un pañuelo de lino, cuidadosamente doblado. Tomé la carta. El papel olía ligeramente a vainilla y a tiempo. Reconocí su letra enseguida, esa caligrafía firme y delicada que usaba para las listas del mercado, para los mensajes en los cumpleaños, para los pequeños «te quiero» que dejaba pegados en el espejo. Leí en silencio: «Si alguna vez te sientes solo, vuelve a lo que construimos, no con tristeza, sino con propósito. El amor no se mide en años ni en palabras, sino en lo que dejamos en pie cuando ya no estamos». Me quedé quieto, con la carta entre las manos. Sentí el nudo en la garganta y la misma mezcla de amor y vacío que había sentido la noche en que la perdí. No lloré. A mi edad, las lágrimas ya no salen tan fácil, pero el silencio duele más. Guardé la carta de nuevo en su sobre, con el cuidado de quien guarda un tesoro, y decidí llevarla junto con los documentos a León. Diego sabría qué hacer. Antes de salir del taller, me giré una vez más. La luz del mediodía entraba por la ventana y caía sobre las virutas del suelo, haciendo brillar pequeñas motas en el aire. Por un instante, me pareció ver la silueta de María allí, sentada, escribiendo algo. Cerré los ojos. «Sigues aquí», le dije, «y todavía te escucho». Cuando salí al patio vi a Ramón, mi vecino, que me saludaba desde su huerto. «Ernesto, tu hija vino ayer», me gritó. Parecía preocupada. Me quedé un segundo en silencio antes de responder. «No tengo nada que decirle, Ramón». Él bajó la cabeza
entendiendo sin preguntar. Se acercó a la reja y me ofreció una bolsa de naranjas de su árbol. Llévelas. Son dulces. Le van a gustar. Gracias, viejo amigo, respondí, y subí a la camioneta. Conduje hacia León con la radio apagada. No quería música ni noticias, solo el sonido del motor y mis pensamientos. En el camino, paré en Taquería El Güero, una fonda de carretera donde siempre me recibían con un «Pásele, don Ernesto». Pedí 3 tacos al pastor y una jarra de agua de Jamaica. Mientras comía, la televisión del local transmitía el noticiero. Última hora. El empresario Ricardo Torres enfrenta nuevas acusaciones por fraude financiero. Se sospecha de lavado de dinero y manipulación de fondos. El lugar se llenó de murmullos. Un hombre en la mesa de al lado comentó: «Ese tipo se creía intocable. Pensó que el dinero lo compra todo». No dije nada. Terminé mi comida despacio. Ni satisfacción, ni enojo. Solo una sensación de vacío. Como si cada noticia sobre él fuera una piedra más en un río que ya no me pertenecía. Pagué la cuenta, agradecí al mesero y volví al camino. Cuando llegué al despacho, Diego me estaba esperando con una expresión que combinaba alivio y urgencia. A su lado había una mujer elegante, de cabello recogido en un moño impecable y mirada firme. Vestía un traje gris claro y sostenía una carpeta con el logo del bufete. «Don Ernesto», dijo Diego poniéndose de pie, «ella es la licenciada Camila Duarte, especialista en Derecho Financiero, la mejor aliada que podríamos tener». Le estreché la mano. Su apretón fue firme, sin dudar. «Encantada de conocerlo, don Ernesto». Diego me habló de su caso. «Tenemos mucho trabajo por delante». Nos sentamos. Diego me ofreció café, y mientras lo servía, Camila abrió su carpeta. «Necesito revisar sus documentos, sus cuentas y todo lo que tenga relacionado con Ramírez Holdings», dijo con un tono directo pero amable. Saqué la carpeta que había traído del taller y también la carta de María. Se la entregué. Camila hojeó los papeles con rapidez y precisión. «Estos terrenos en Querétaro siguen registrados», murmuró, «y a nombre de la empresa». Su esposa era una mujer inteligente. «Más que yo», respondí con una sonrisa triste. «Ella llevaba los números. Yo solo cortaba la madera». Camila levantó la vista, mirándome fijamente. Entonces ella lo planeó todo. Esto no fue casualidad. Su esposa dejó un legado perfectamente estructurado. Diego imprimió algunos documentos de su computadora, un certificado actualizado de propiedad de acciones, informes del banco y registros notariales. Los extendió sobre la mesa. «Todo está a su favor, don Ernesto. Ramírez Holdings sigue intacta. Nadie puede mover un dedo sin su firma». Camila asintió, pero su tono se volvió más serio. «Eso no significa que él no lo intente. Ricardo es de los que no se rinden con abogados. Usará mentiras, manipulaciones, contactos». «¿Qué sugiere entonces?», pregunté. Camila entrelazó los dedos sobre la mesa. «No vamos a demandarlo, vamos a comprarlo». Me quedé mirándola sin entender del todo. «¿Comprarlo?». Diego intervino. «Su deuda está en venta, don Ernesto. La empresa que le prestó dinero a Ricardo quiere recuperar algo de lo perdido. Si la compramos, él pasará a ser su deudor. No podrá moverse sin pagarle». Por primera vez en días, reí de verdad. «Eso sí que es justicia poética». Camila sonrió apenas. «Es justicia, sin adjetivos, y para hacerlo necesitaremos discreción». Sacó un bolígrafo y comenzó a anotar en una hoja. «Comprar la deuda mediante una empresa intermediaria, Sol del Norte Capital. Firmar los documentos en Monterrey para evitar sospechas. Presentar su evaluación médica y notarial que certifique su plena capacidad mental. Con estos pasos», explicó, «blindaremos su posición. Él no sabrá nada hasta que ya sea demasiado tarde». Mientras hablaba, la secretaria entró con 3 tazas de café fresco. El aroma llenó la oficina. Me quedé escuchando, viendo cómo Diego y Camila discutían los detalles como si estuvieran construyendo una casa, pieza por pieza, con la misma precisión que María usaba al medir la madera. No entendía todos los términos legales,
pero reconocía la sensación de algo bien hecho, de trabajo honesto, meticuloso, fuerte. Cuando todo quedó decidido, Camila me miró y dijo con calma: «Don Ernesto, su esposa habría estado orgullosa. Usted no está buscando venganza, está reclamando lo que es suyo». Me quedé callado un momento, mirando hacia la ventana. El sol de la tarde caía sobre el letrero del despacho, haciendo brillar las letras doradas como si fueran fuego. «Ella siempre decía que la justicia se parece mucho a la carpintería», murmuré. «Tarda, pero si mides bien y cortas derecho, encaja». Camila sonrió. «Entonces construiremos su justicia con la misma precisión». Cuando me levanté para irme, Diego me acompañó hasta el ascensor. «¿Está listo para esto?», me preguntó. «Más que nunca, hijo», respondí. María me dejó los planos. Ahora solo toca terminarlos. El aire de la tarde en León estaba tibio y luminoso. Al subir a la camioneta, miré por el espejo retrovisor y vi mi reflejo, un viejo carpintero con el alma de un constructor y el corazón en guerra. Ya no había miedo ni resignación, solo propósito. Sabía que, desde ese momento, la lucha no sería con martillo y clavos, sino con papeles y firmas, y que, en el fondo, María me había preparado para este momento mucho antes de irse. 3 días después de la reunión con Camila, el teléfono sonó temprano, cuando el sol apenas empezaba a colarse por la ventana del motel. Era Diego. Su voz sonaba firme, profesional, pero también con un tono de satisfacción contenida. «Don Ernesto», dijo, «los pagos automáticos a su hija ya están suspendidos. Desde hoy, todo movimiento financiero pasará por mi oficina. Nada se moverá sin mi autorización». Me quedé en silencio unos segundos, asimilando el peso de sus palabras. Luego respondí con voz baja, pero decidida: «Gracias, hijo». Ya era hora. Colgué y me quedé sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana. El cielo estaba limpio. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Me puse la chaqueta, salí del cuarto y caminé hasta la tienda del barrio. Compré un café caliente y el periódico del día. En la portada, sección de economía, la sonrisa amplia de Ricardo Torres llenaba casi toda la página. Llevaba traje claro, micrófono en mano, posando frente a un escenario con luces azules. El titular decía: «Joven empresario promete revolucionar la banca digital mexicana». Me quedé mirándolo un rato. El mismo hombre que en mi mesa me pidió hipotecar mi casa ahora hablaba de revolución financiera. Sonreí apenas, con ese tipo de sonrisa que no llega a los labios, solo se siente por dentro. Doblé el periódico y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Esa mañana decidí volver al taller. Tenía meses sin entrar, y ahora el lugar parecía un refugio. Abrí las ventanas, barrí el polvo acumulado y coloqué las herramientas en su sitio. Empecé a lijar una vieja mesa, y el sonido del papel de lija contra la madera me trajo paz. A media mañana apareció Ramón, mi vecino. Venía con 2 cervezas frías en la mano y su gorra ladeada. «¿Volviste al trabajo, Ernesto?» «Solo lo suficiente para no volverme loco», le respondí. Nos sentamos en el banco de afuera. Abrimos las cervezas y dejamos que la espuma nos manchara los dedos. En la radio, una voz antigua cantaba «Cruz de olvido». Nos quedamos callados, escuchando. Ramón me miró de reojo. «Dicen que el tiempo cura todo, pero hay cosas que solo el trabajo arregla». Asentí sin mirarlo. «Tienes razón». Mientras tanto, en Monterrey, a cientos de kilómetros, Ricardo entraba a su oficina con la confianza de siempre. Su asistente le entregó una carpeta con cifras y reportes. Todo parecía normal, hasta que revisó su cuenta personal. Frunció el ceño. «¿Dónde está la transferencia de Ernesto Ramírez?», preguntó. Su secretaria se encogió de hombros. «No ha llegado, señor. Tal vez hubo un retraso». Llamó a Isabela. «Amor, necesito que revises la cuenta de tu papá. No me llegó el depósito de este mes». «Quizás fue el banco», respondió ella distraída.
Papá nunca falla. Pero Ricardo ya empezaba a perder la calma. Hizo 3 llamadas en menos de 1 hora. Al banco, al contador, al gestor financiero. Nadie sabía nada. Las operaciones estaban detenidas, los fondos bloqueados. Esa misma tarde, Isabela fue al supermercado Soriana. Llevaba el carrito lleno, frutas, vino, cosas importadas. En la caja, pasó la tarjeta con una sonrisa automática. La máquina pitó. «Fondos insuficientes», dijo la cajera. Isabela parpadeó confundida. «Debe haber un error». Intentó con otra tarjeta. Lo mismo. La cajera bajó la voz. «Quizá deba hablar con su banco, señora». El rubor le subió a las mejillas. La gente en la fila empezaba a impacientarse. Dejó las bolsas a un lado, recogió su bolso y salió sin mirar atrás. Esa noche, Ricardo explotó. En su departamento de lujo, arrojó el teléfono contra la mesa. «Tu padre nos está bloqueando, Isabela. Ese viejo está jugando conmigo». Ella intentó calmarlo. «No hables así de él, Ricardo. Seguro hay una explicación». «Sí», gritó él. «La explicación es que quiere hundirme». Tomó las llaves y salió dando un portazo. Manejó hasta la esquina roja, un bar de moda donde lo conocían bien. Pidió whisky doble y encendió un puro. Entre trago y trago, su rostro se tornaba más rojo. A medianoche, sacó el teléfono y me llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz, su voz arrastrando la rabia. «Viejo, no te hagas el santo. Si no cooperas, hablaré con un juez sobre tu salud mental. Te haré ver como un demente». Yo estaba en el taller, terminando de clavar una silla vieja. Escuché el mensaje sin sobresaltarme. Solo respiré hondo y abrí mi libreta. Anoté la hora, el número, el contenido. Luego guardé el archivo de audio con cuidado. A la mañana siguiente, fui al despacho de Diego. Lo encontré revisando papeles con la camisa arremangada y el café a medio tomar. «Escucha esto», le dije, extendiéndole el teléfono. Puso el altavoz y oímos juntos la voz de Ricardo, con su amenaza clara y directa. Diego me miró en silencio, luego sonrió apenas. «Esto nos servirá, don Ernesto. Es una amenaza explícita, una joya legal». Preparó un documento de autorización para que pudiéramos presentar la grabación ante Camila. Lo firmé sin dudar. A mediodía fuimos a comer al comedor Lupita, un lugar pequeño donde el olor a chile verde y tortillas recién hechas se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Pedí enchiladas verdes y café de olla. Diego recibió una llamada mientras comíamos. Contestó, escuchó en silencio, y luego me miró con esa expresión que uno tiene cuando sabe que algo importante está por cambiar. «Ricardo tiene una nueva deuda», me dijo, «con una financiera de Monterrey, y esa deuda está por venderse». «¿Y eso qué significa para nosotros?», pregunté. «Que podemos comprarla, don Ernesto». No dije nada al principio, solo miré mi plato, el vapor subiendo lento, después sonreí. Parece que el destino también sabe usar la calculadora. Por la tarde volvimos al despacho. Camila estaba de pie junto a la ventana, leyendo un informe. Tenía el cabello recogido en un moño y una mirada afilada. Al vernos entrar, dejó los papeles sobre la mesa. «Ya confirmé la venta», dijo sin rodeos. «En 2 días, Sol del Norte Capital podrá adquirir toda la deuda de Ricardo Torres. Completa», señaló a su asistente, que entró con un fajo de documentos recién impresos. El olor a tinta y papel nuevo llenó la sala. «Necesito su firma aquí, don Ernesto». Tomé la pluma. Las letras pequeñas bailaban frente a mis ojos, pero el significado era claro. Con cada trazo, sentía como si clavara un clavo invisible en el corazón de una vieja estructura que por fin empezaba a sostenerse. Mientras firmaba, solté una pequeña risa. Nunca pensé que iba a tener a mi yerno como deudor. Camila levantó la mirada, con una sonrisa contenida. «Eso es lo bonito de la justicia, don Ernesto. A veces también es ironía». Diego, que observaba todo en silencio, añadió: «Lo que usted está haciendo no es venganza, es equilibrio. Está enderezando lo torcido». Terminamos de firmar, y Camila selló los papeles con un golpe seco del tampón notarial. «Listo», dijo. «Desde hoy,
Ricardo Torres está un paso más cerca de caer por su propia soberbia. Salí del despacho con el aire de la tarde en la cara. León se teñía de naranja y polvo. Sentí que el día había sido largo, pero dentro de mí algo se había acomodado. Esa noche, de regreso en el motel, encendí la lámpara pequeña junto a la cama y saqué una tarjeta. Escribí unas líneas con mi letra temblorosa. Hija, el silencio a veces enseña más que las palabras. Cuídate. La miré un rato. Luego la doblé y la guardé en mi cartera. No era el momento de enviarla. Aún no. Afuera, la música de la cantina El Farolito llegaba hasta la ventana. Si nos dejan, sonaba suave, como una promesa vieja. Golpeé la mesa con los dedos, marcando el compás. Me serví un poco de tequila y brindé en silencio, mirando el reflejo de la lámpara sobre la botella. Sabía que el primer golpe ya estaba dado. No con gritos, ni con fuerza, sino con algo mucho más certero. El poder del silencio, del orden, de la estrategia. Ricardo todavía no lo sabía, pero la cuerda con la que había querido amarrarme empezaba, poco a poco, a apretarle el cuello. Y mientras el mundo dormía, el viejo carpintero sonrió por primera vez en mucho tiempo. No por venganza, sino porque, al fin, la justicia había empezado a tomar forma. El lunes amaneció con un cielo gris, y el sonido del teléfono me sacó del silencio del cuarto. Eran las 7 de la mañana. Al otro lado de la línea, la voz firme de Camila no dejaba lugar a dudas. Don Ernesto, necesitamos reunirnos hoy. Ricardo está moviendo contactos políticos. No podemos esperar. Me vestí despacio, con esa mezcla de calma y tensión que uno siente antes de una tormenta. Al salir del motel, el aire olía a asfalto húmedo. Encendí la camioneta y tomé rumbo hacia la Ciudad de México. Mientras avanzaba por la carretera, la radio hablaba de los precios del maíz y del tráfico en la capital, pero yo apenas escuchaba. En mi mente solo resonaban las palabras de Camila, moviendo contactos políticos. A mitad de camino paré en un pequeño mercado rural. Compré un par de conchas recién horneadas y un café en vaso de cartón. La vendedora, una mujer morena de sonrisa amable, me dijo: «Buen viaje, don». «Gracias», respondí, y seguí conduciendo. El edificio donde Camila tenía su despacho se encontraba en Polanco, una zona donde todo parecía brillar. Los cristales reflejaban el sol, y los autos de lujo pasaban sin hacer ruido. Al llegar, un guardia uniformado me saludó con respeto. «Buenos días, don Ernesto». «Buenos días, hijo», respondí, sorprendido de que ya me reconocieran. Subí al piso 12. Camila me esperaba en la sala de juntas. Sobre la mesa había un grueso expediente de casi 200 páginas. Los documentos estaban perfectamente ordenados y marcados con separadores de colores. Diego ya estaba allí, escribiendo en su laptop con la rapidez de quien no tiene tiempo que perder. Camila me recibió con una leve sonrisa. «Pase, don Ernesto. Tenemos mucho que revisar». Me senté. En la portada del expediente podía leerse: «Contrato de deuda. Ricardo Torres». Camila señaló con un bolígrafo una de las cláusulas subrayadas. «Mire aquí», dijo. «Esta cláusula permite que quien compre la deuda se convierta en acreedor principal». Fruncí el ceño. «¿Eso significa que él nos debe oficialmente?» «Exactamente», respondió sin titubear. Diego levantó la vista de la pantalla, sonriendo. «De ahora en adelante, Ricardo Torres le debe 4 millones de pesos, don Ernesto». Solté una carcajada seca. Nunca imaginé escuchar algo así. Camila no sonrió. Tenía el rostro sereno, casi de acero. «Pero esto no ha terminado. Ricardo intentará demandarlo. Probablemente alegará que usted fue manipulado para firmar los documentos». Me incliné hacia adelante. «¿Y cómo lo evitamos?» «Con pruebas», respondió ella. «Vamos a certificar su capacidad mental. Ya hablé con la doctora Fernández, una psicóloga forense de confianza. Vendrá hoy mismo». No pasaron ni 20 minutos cuando la doctora llegó. Era una mujer de cabello corto, lentes gruesos y voz tranquila. Me hizo pasar a una oficina pequeña. «Esto no tomará mucho tiempo, don Ernesto», me dijo con amabilidad. Me preguntó la fecha de mi nacimiento, el día en que me casé con María, los nombres de mis hijos. Luego me pidió hacer un par de cálculos simples,
recordar una dirección, contarle qué había hecho el día anterior. Respondí sin dudar, con claridad. Cuando terminó, sonrió y firmó un documento. El señor Ernesto Ramírez goza de plena capacidad mental y cognitiva, escribió con su pluma azul. Camila tomó el papel como si fuera un trofeo. Con esto, dijo, ningún juez podrá declararlo incompetente. Es blindaje puro. Diego asintió satisfecho. Tenemos todo en regla. Ahora solo falta el último paso, hacer que él se muestre tal como es. ¿Una trampa?, pregunté. Camila negó con la cabeza. Una lección, corrigió. Vamos a organizar una reunión. Él pensará que todavía puede negociar, pero lo que verá será la verdad. ¿Y qué debo hacer? Solo mantenerse tranquilo. No diga nada sobre la deuda. Deje que hable. Acepté. Siempre fui hombre de pocas palabras. Mientras tanto, en Monterrey, Ricardo recibía una carta en su oficina. El sobre llevaba el membrete de Sol del Norte Capital. La abrió sin interés, creyendo que era una notificación rutinaria. Pero al leerla, su expresión cambió. Se le informa que la deuda número 4578 ha sido transferida a un nuevo acreedor principal. Frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? Llamó a su asistente. Consígueme al banco, ahora. Cuando lo conectaron, su voz sonaba crispada. ¿Quién compró mi deuda? Lo siento, señor Torres, respondió el operador. Esa información es confidencial. Ricardo golpeó el escritorio. No puede ser confidencial, es mi dinero. Pasó el resto del día haciendo llamadas, pero nadie le dio respuesta. Mientras tanto, Isabela me escribió un mensaje corto. Papá, por favor, hablemos. Lo leí, pero no respondí. Solo lo guardé, igual que se guarda un clavo oxidado, con cuidado para no cortarse. Esa noche, mientras Ricardo discutía con sus socios, yo estaba sentado en mi taller, puliendo una tabla. El sonido del papel de lija contra la madera era mi mejor compañía. Al día siguiente, nos reunimos con Diego y Camila en un café antiguo del centro, El Molino. El aroma a pan dulce recién horneado llenaba el aire. Camila llegó con su maletín de cuero y una carpeta bajo el brazo. Tenemos todo preparado, dijo. Él no sabe que la deuda está en manos de Sol del Norte Capital, y mucho menos que esa empresa es suya. Diego bebió un sorbo de café. Él piensa que aún puede negociar con usted, que puede intimidarlo o convencerlo. Entonces déjenlo pensar eso, dije sonriendo apenas. Así aprenderá lo que vale una palabra bien puesta. Camila asintió, cruzando las piernas. Perfecto. Esta será la estrategia. Lo citaremos en mi oficina para una reunión de conciliación. Usted actuará tranquilo, cortés, sin provocaciones. Nosotros manejaremos el resto. ¿Y si se enfurece? Entonces se mostrará tal como es, y eso jugará a nuestro favor. Esa misma tarde, Camila envió la carta formal desde su despacho. Reunión de conciliación, Lic Camila Duarte, jueves 10:00 am. El correo fue dirigido a Ricardo Torres y a su esposa, Isabela Ramírez. Mientras tanto, en Monterrey, Ricardo discutía con su abogado. Ese viejo me está hundiendo, dijo, golpeando la mesa con el puño. Su abogado, un hombre corpulento con un anillo de oro y un cigarro entre los dedos, lo escuchó sin inmutarse. Tranquilo, Ricardo. Si la casa está a su nombre, no hay problema. No lo está, respondió él sudando. Está a nombre de una empresa vieja, la de mi suegro. El abogado alzó las cejas. Entonces, sí tenemos un problema. Ricardo bebió un trago largo de whisky. Ese viejo no me va a ganar, murmuró, como si se lo prometiera a sí mismo. Aquella noche, en León, me quedé despierto en el pequeño cuarto del motel. Afuera llovía con suavidad. En la radio sonaba un bolero antiguo, y la luz del farol de la calle entraba por las cortinas, dibujando sombras en la pared. Saqué del bolsillo la carta de María y la leí una vez más. Su letra seguía firme, su voz seguía viva entre las líneas. No con tristeza sino con propósito. Sonreí con cansancio. Eso intento, vieja. Propósito es lo único que me queda. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, como un amuleto. A la mañana siguiente, el teléfono sonó otra vez. Era Diego. Prepárese, don Ernesto. Mañana será el día. Miré por la ventana. El cielo despejaba y el olor a tierra mojada entraba con el aire. Respondí con calma.
Ya esperé demasiado, hijo. Ahora que esperen ellos. Colgué y me quedé mirando el reflejo del amanecer sobre el vidrio. Sabía que el siguiente encuentro no sería solo una reunión legal. Sería la confrontación final entre la verdad y la soberbia, entre la madera firme del trabajo y el acero frío de la ambición. Y por primera vez sentí que no era yo quien estaba entrando a su juego, sino él quien caía en el nuestro. Me desperté antes del amanecer en el pequeño cuarto del motel de León. Afuera todavía reinaba un silencio espeso, interrumpido solo por el goteo del agua del aire acondicionado y el sonido lejano de un tren que pasaba por las vías. Encendí la luz, afeité con cuidado mi barba blanca y alisé la camisa blanca que había planchado la noche anterior. El saco gris, viejo pero limpio, aún conservaba ese olor a madera y jabón barato que me acompañaba desde siempre. Sobre la mesa, coloqué la carta de María. La doblé con delicadeza y la guardé en el bolsillo interior de mi saco, justo sobre el pecho. Siempre la llevaba conmigo en los momentos importantes, como si sus palabras fueran un escudo invisible. Salí a la calle cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa. En la panadería La Esperanza pedí un café de olla y un cuernito con mantequilla. El aroma del pan recién horneado me hizo pensar en las mañanas de hace muchos años, cuando María y yo abríamos las ventanas de casa y el olor a café llenaba el patio. En la televisión del local hablaban de nuevos escándalos financieros en Monterrey. Mencionaban nombres, empresas, cifras millonarias. Escuché sin demasiado interés, aunque cada palabra me recordaba a Ricardo y a su mundo de promesas vacías. Terminé el desayuno, pagué y me dirigí al estacionamiento. Mientras manejaba hacia Ciudad de México, sentí una mezcla de nervios y serenidad. No era miedo, era una calma tensa, como la que antecede a una tormenta. Sabía que ese día no habría vuelta atrás. Llegué al edificio de Camila a las 9:20. Polanco amanecía con su tráfico habitual. Autos de lujo, oficinistas apurados y vendedores de tamales que esquivaban los claxon. Diego ya me esperaba en la recepción. Traje oscuro, corbata torcida y una sonrisa contenida. «Todo listo, don Ernesto», dijo en voz baja. «Él cree que viene a ganar». Asentí sin decir palabra. Subimos juntos en el ascensor. El sonido metálico de las puertas cerrándose me hizo pensar en los clavos que cierran un ataúd. Definitivos, fríos, necesarios. En la sala de espera del despacho, me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle. Un niño vendía flores. Una mujer discutía con un taxista. El mundo seguía su curso ajeno a todo. A las 9:55, la puerta del pasillo se abrió. Lo escuché antes de verlo. El ruido de sus zapatos caros sobre el mármol. Ese paso confiado que siempre tuvo cuando creía que el mundo le pertenecía. Ricardo entró con un traje negro impecable, gafas oscuras y una sonrisa que olía a soberbia. «Don Ernesto», dijo, extendiendo la mano. «Qué gusto verlo. Vamos a arreglar esto como familia, ¿no?» Le di la mano, fría, sin apretarla demasiado. «Veremos», respondí. Detrás de él venía Isabela. Su vestido azul pálido y su peinado perfecto contrastaban con sus ojos cansados. No me miró directamente, solo saludó con un leve movimiento de cabeza. Camila apareció en ese momento, impecable como siempre, con su carpeta de cuero bajo el brazo. «Buenos días. Pasen, por favor», dijo con voz neutra. La sala de reuniones estaba iluminada por una luz blanca que hacía brillar la mesa de madera. Las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro, parecían observarnos con la misma seriedad que un juez. La secretaria de Camila entró brevemente con una bandeja de café y botellas de agua. Luego cerró la puerta, dejando un silencio pesado. Ricardo se acomodó en la cabecera, abrió su maletín y comenzó a hablar como si estuviera en una conferencia. «Aquí está la propuesta», dijo, deslizando unos papeles hacia mí. «Usted firma, y nosotros transferimos una parte simbólica del valor de la casa. Así todos quedamos en paz». Miré los documentos sin tocarlos.
Luego miré a Camila. Ella apenas levantó la vista y asintió con un gesto casi imperceptible, indicándome que esperara. Diego, sentado discretamente al fondo, fingía tomar notas, pero sabía que estaba grabando todo con el micrófono oculto en su pluma. Ricardo seguía hablando, seguro de sí mismo. Mire, don Ernesto, no quiero pleitos. Usted ya está grande y todos necesitamos tranquilidad. Hay que cerrar este capítulo. Sí, respondí despacio. Todos la necesitamos. Isabela intervino entonces, con voz trémula pero contenida. Papá, esto es lo mejor para todos. Ricardo solo quiere estabilidad. No lo hagas más difícil. La miré con ternura y dolor. Era mi hija, pero en ese momento hablaba como si repitiera un discurso ensayado. No dije nada. Camila se levantó, tomó otro folder de su escritorio y lo puso frente a Ricardo. Antes de firmar nada, señor Torres, necesito que lea este documento. Ricardo arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Lea, dijo Camila sin cambiar el tono. Desplegó las hojas y, al ver el título, soltó una carcajada corta, nerviosa. Transferencia de propiedad a Fundación María Ramírez. ¿Qué es esto? Otra de sus bromas, licenciada. Camila sostuvo su mirada. No, señor Torres. Desde hace 3 días, la Casa Ramírez pertenece legalmente a una fundación sin fines de lucro, registrada a nombre de Ramírez Holdings S.A. Usted no tiene nada que reclamar. El silencio cayó como un golpe. Ricardo se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto es ilegal. No puede hacerlo sin mi firma. Diego se incorporó lentamente, con la serenidad de quien ya esperaba ese estallido. La propiedad nunca estuvo a su nombre, ni siquiera al de don Ernesto. Está registrada a nombre de la empresa, y la empresa decidió donarla. Todo en regla. Isabela giró la cabeza hacia él, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Él tartamudeó buscando aire. Nada importante. Solo están manipulando. Camila lo interrumpió, su voz tan firme como el acero. La fundación fue creada en honor a la esposa del señor Ernesto, y curiosamente, su abogado recibió la notificación hace 2 días. Tenemos acuse de recibo. Ricardo se quedó helado. Luego, en un arrebato de rabia, golpeó la mesa con el puño. Esto es una trampa, una maldita trampa. Yo seguí sentado, observándolo. El café en mi taza aún estaba caliente. Di un sorbo lento, como si todo aquello no fuera más que otra tarde de trabajo. Camila activó el micrófono que tenía sobre la mesa. Esta reunión queda registrada, dijo con voz helada. Toda amenaza será usada en su contra. Ricardo respiraba agitadamente, con los ojos inyectados de furia. No se ha acabado esto, don Ernesto. No tiene idea con quién se metió. Me puse de pie despacio. Mis rodillas crujieron, pero mi voz salió firme. Sí, hijo, le respondí. Con alguien que ya no tiene miedo. El silencio volvió a llenar la sala. Podía escucharse el tic-tac del reloj en la pared. Isabela bajó la mirada, las lágrimas resbalando sobre el documento que tenía frente a ella. Su mano tembló cuando intentó recoger los papeles. Camila cerró su carpeta con un sonido seco. Esto será suficiente. No hay nada más que discutir, dijo con tono definitivo. Recogió los documentos y se levantó. Diego guardó el micrófono en el maletín, mientras yo observaba a Ricardo, que respiraba con dificultad, derrotado pero aún incapaz de aceptarlo. Cuando me giré para salir pasé junto a Isabela. Su voz fue apenas un susurro. Papá, no me detuve. Solo puse una mano sobre su hombro unos segundos y seguí caminando. Al salir al pasillo, mis ojos se toparon con el letrero recién colgado en la pared. Fundación María Ramírez. Las letras doradas brillaban bajo la luz del techo. Me quedé mirándolas largo rato. Volviste a protegernos, María, murmuré. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Las gotas golpeaban los ventanales como si marcaran el final de una larga guerra. Respiré profundo. No sentí triunfo, ni revancha, solo una paz silenciosa, de esas que uno reconoce cuando el alma por fin deja de temblar. Sabía, sin embargo, que para Ricardo aquello no era el final. Para hombres como él, perder no es una lección, es una herida abierta. Salí del edificio sin mirar atrás,
dejando que el agua empapara mi chaqueta gris. Cada paso me pesaba menos. En el bolsillo interior, la carta de María se calentaba con el calor de mi pecho, como si me dijera que, por fin, estábamos a salvo. Después de la reunión, no regresé directamente a casa. Conduje despacio, como si el camino necesitara tiempo para entender lo que acababa de pasar. El aire olía a lluvia vieja y gasolina. Paré en una gasolinera a la salida de Querétaro. Compré una botella de agua y una bolsa de totopos. Mientras pagaba, el televisor colgado sobre la caja registradora mostraba el noticiero del mediodía. El empresario Ricardo Torres pierde demanda sobre propiedad en Guanajuato. Miré la pantalla unos segundos. La imagen era nítida. Ricardo, con el rostro tenso, caminando entre cámaras y micrófonos sin mirar a nadie. No sonreía. No podía. El cajero, un joven con gorra roja, me miró curioso. ¿Lo conoce, don? Un poco, respondí simplemente. Tomé mis cosas y salí sin más. En la carretera, el cielo comenzaba a despejarse. En el asiento del copiloto, la carta de María asomaba un poco del bolsillo de mi saco. La toqué con los dedos. Era mi amuleto contra el rencor. Mientras tanto, al otro lado del país, Ricardo estaba en el despacho de su abogado, gritando como un animal herido. Me robaron todo. Ese viejo me quitó la casa. El abogado, un hombre de corbata floja y mirada cansada, encendió un cigarro. Señor Torres, ya le expliqué. Usted firmó préstamos personales. La empresa Ramírez Holdings nunca fue suya. Legalmente, no hay nada que hacer. Ricardo golpeó el escritorio, tirando el café sobre los papeles. No lo aceptaré. No puedo perder así. El abogado lo observó en silencio, mientras limpiaba la mancha con una servilleta. Entonces prepárese para perder más. La prensa ya huele sangre. Pasaron los días, y las noticias no le daban tregua. La Fundación María Ramírez apareció en todos los titulares. Los periódicos hablaban de un noble gesto de un viejo carpintero que transformó su legado familiar en oportunidad para jóvenes artesanos. En una de las fotografías, yo aparecía cortando la cinta inaugural junto a Camila y Diego. Todos sonreíamos, aunque en mi pecho se mezclaban orgullo y una tristeza mansa. Isabela no había ido. No la mencioné a nadie. Sabía que, dondequiera que estuviera, también estaba cayendo junto a él. Esa noche, cuando regresé al motel, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja. No has ganado nada, viejo. La letra era la suya. Sin dudar, la rompí en pedazos pequeños y los arrojé al cesto. Ni siquiera me molesté en avisar a la policía. Algunos hombres, cuando se hunden, no buscan justicia, solo ruido. Al día siguiente, Camila me llamó temprano. Ricardo intentó contactar a un juez de Monterrey. Dijo con tono seco. Está desesperado. Respondí sin titubear. Que haga lo que quiera. No puede comprar lo que no entiende. 3 días después, los noticieros de la noche tenían nuevo material. Ricardo Torres, el joven visionario de la banca digital, aparecía rodeado de reporteros. Se filtraron documentos sobre sus deudas con inversionistas extranjeros. Los titulares eran crueles. Del éxito al escándalo. Vi uno de esos reportajes en el teléfono mientras cenaba solo en el taller. Las imágenes mostraban a Ricardo tambaleándose fuera de un bar, los ojos vidriosos, la camisa desabotonada. Un camarógrafo reía detrás de cámara. Ahí va el genio de la banca digital. Apagué el video y dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí alegría, solo un vacío lento, como si todo aquello hubiera dejado de tener sentido. Una semana después, el sonido del timbre del taller me sacó de mis pensamientos. Eran casi las 7 de la tarde. Cuando abrí, me encontré con Isabela. Llevaba una chaqueta de lana y el cabello despeinado. Sus ojos estaban rojos. «Papá», dijo casi en un susurro, «Ricardo perdió todo, no tenemos dónde ir». Me quedé mirándola largo rato. Había tanto cansancio en su voz, tanta vergüenza. Finalmente, abrí la puerta de par en par. «Puedes quedarte aquí unos días».
le dije. Pero sin él. Ella asintió sin discutir. Le preparé la habitación pequeña detrás del taller, la que antes usábamos para guardar herramientas viejas. Esa noche apenas dormí. Escuché su llanto apagado a través de la pared. No había odio en mí, solo una tristeza vieja, la que deja la familia cuando se rompe. A la mañana siguiente, cuando salí al taller, la encontré limpiando las mesas, acomodando las sierras, quitando el polvo de los estantes. «No tienes que hacerlo», le dije. «Quiero ayudar», respondió. Mientras movía una caja de clavos, encontró una foto de su madre. María sonreía frente a una puerta de madera, con el sol detrás. «¿Crees que mamá me perdonaría?», preguntó, con la voz temblorosa. Respiré hondo antes de responder. «Eso tendrás que preguntárselo tú misma algún día». No dijo nada más. Colocó la foto en el estante, junto a una figura de madera que yo había tallado hace años. Los días siguientes fueron tranquilos, casi silenciosos. Yo trabajaba con la madera. Ella cocinaba o leía. A veces hablábamos poco, pero había una paz tímida en el aire, hasta que una noche todo volvió a quebrarse. Eran casi las 11 cuando escuché el ruido de un motor afuera. Las luces de un auto iluminaron la fachada del taller. Salí con cautela. La noche estaba quieta, salvo por ese sonido insistente. De entre la luz surgió Ricardo. Se bajó del coche tambaleando, una botella de tequila en la mano. Su camisa estaba manchada, el rostro pálido. «¡Esto no ha terminado, viejo!», gritó. Lo observé desde la puerta sin moverme. «Vete, Ricardo, no quiero problemas». Él avanzó un paso, riendo con amargura. «¿Problemas? Tú me los diste todos. Me quitaste la casa, el dinero, y hasta a ella». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. «Te quitaste todo tú solo», respondí. Por un momento, pensé que iba a lanzarse contra mí, pero solo rió, una risa hueca, vacía. Luego arrojó la botella al suelo. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El tequila salpicó mis botas. «No entiendes nada, viejo», murmuró antes de subir de nuevo al auto. El motor rugió y desapareció entre el polvo. Me quedé un largo rato mirando la calle vacía. La luna iluminaba los pedazos de vidrio como si fueran lágrimas secas. Entré al taller, cerré la puerta con llave y me senté frente al banco de trabajo. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era cansancio, nada más. A la mañana siguiente, Diego llegó en su camioneta. Traía una bolsa con pan dulce y una expresión preocupada. «Me enteré», dijo apenas entrar. «Camila me contó. Hay que tener cuidado. Ese hombre ya no piensa con la cabeza». Le serví café en una taza vieja. «Ya no puede hacerme daño», le respondí. «Cuando un hombre pierde todo lo que no sabe valorar, solo le queda destruirse a sí mismo». Diego asintió. Se quedó un momento en silencio, mirando el polvo que flotaba en el aire. «¿Y su hija?», preguntó. «Está en el cuarto», dije, ayudando a ordenar lo que quedó. Nos quedamos callados. El sonido del cepillo sobre la madera llenó el espacio, ese ritmo suave y constante que siempre me había acompañado. Esa tarde, Isabela salió a comprar comida. Cuando volvió, traía flores. Las puso frente a la foto de su madre. «No quiero que todo termine así», dijo. «Entonces hazlo diferente», le respondí. Ella me miró con lágrimas contenidas, y por primera vez en mucho tiempo sonrió apenas. Una sonrisa frágil, como un amanecer después de una noche muy larga. Esa noche dormí mejor que de costumbre, pero sabía que el silencio no iba a durar mucho. Ricardo era un hombre que no sabía aceptar la derrota, y los hombres así, cuando tocan fondo, siempre intentan arrastrar a alguien con ellos. Aún así, cuando apagué la luz, no sentí miedo, solo un cansancio profundo, el de quien ha visto demasiadas guerras familiares para asustarse de una más. Me acosté, cerré los ojos y, antes de dormirme, toqué el bolsillo donde guardaba la carta de María. «Ya casi termina, vieja», murmuré. Ya casi. Era un miércoles nublado, de esos en que el viento levanta polvo y el cielo parece no decidir si llover o no. Estaba en el taller cortando una pieza de cedro para un pedido pequeño.
El ruido del serrucho llenaba el aire cuando escuché los pasos apurados de Diego acercándose. «¡Don Ernesto!», gritó desde la puerta agitando un periódico. «¡Salió en la prensa! Ricardo presentó una demanda en su contra». Apagué la máquina, me limpié las manos con un trapo y miré el titular. En letras grandes decía: «Torres acusa a su suegro de fraude y abuso de confianza». Debajo, la foto de Ricardo. Traje oscuro, sonrisa de político, la mano levantada frente a los reporteros. Le devolví el periódico a Diego. «Ya lo esperaba», dije con calma. «Es una jugada sucia», respondió él frustrado. «Pero Camila ya prepara la defensa. No vamos a dejarlo ganar así». Asentí. Sabía que aquel era el último golpe de un hombre desesperado. Esa tarde viajamos a Ciudad de México. En la oficina de Camila, el ambiente estaba tenso. Ella miraba la pantalla donde transmitían una entrevista en vivo. Ricardo hablaba ante las cámaras con voz firme, mirada ensayada. «No me quedaré callado mientras un viejo manipulador destruye mi nombre», decía. «Mi familia ha sido víctima de un abuso». Apagué el monitor. No quería escucharlo más. Camila me miró con serenidad. «No se preocupe, don Ernesto. Es su último intento por limpiar su imagen. Ya no tiene nada que perder, y por eso grita». Diego agregó: «El juez aceptó revisar la demanda. Tendremos audiencia la próxima semana». «Estaré allí», respondí. «No tengo nada que esconder». Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Las noticias se dividían en dos bandos. Algunos me llamaban el viejo astuto que aprovechó las leyes. Otros decían que Ricardo era el yerno traicionado. En la tiendita del barrio oía los murmullos cuando entraba. «Dicen que el señor ese le quitó la casa al yerno», murmuraban. «¿Quién sabe? Siempre hay dos versiones», respondía otro. No me defendí. Pagué mis compras y salí con la cabeza en alto. Los años me habían enseñado que la verdad no necesita gritar. Esa noche, mientras trabajaba en el taller, escuché golpecitos en la puerta. Era Isabela. Llevaba una bufanda gris y una bolsa de papel en la mano. «Papá», dijo con voz cansada, «los periodistas me siguen a todas partes. No puedo más». Le serví un vaso de agua de naranja y le hice señas para que se sentara. «¿Qué vas a hacer, hija?» «No lo sé», respondió mirando el suelo. «Ricardo dice que todavía puede ganar, que tiene pruebas». «Él solo tiene mentiras», le dije sin levantar la voz. Me miró con los ojos brillantes, pero no dijo nada. Dejó la bolsa sobre la mesa y se fue sin despedirse. Cuando la abrí, encontré algo que me dejó sin aire. Fotos viejas de María, mías, y de Isabela cuando era niña. Fotos que había creído perdidas desde hacía décadas. Las pasé una a una con las manos temblorosas. En una, María sostenía a Isabela de bebé, frente al portón del taller. Las miradas de ambas eran idénticas, dulces y valientes. Susurré: «Aún recuerdas, hija, aún recuerdas». Los días pasaron rápido. El lunes siguiente viajamos temprano a la Ciudad de México. El tribunal donde se llevaría la audiencia era pequeño, pero estaba lleno de periodistas y curiosos. Diego llevaba un maletín lleno de documentos. Camila, con su traje beige impecable, parecía de acero. Cuando entré a la sala, sentí un silencio extraño, como si el aire se espesara. Ricardo ya estaba allí, en la mesa contraria. Tenía el rostro pálido y ojeras marcadas, pero mantenía una sonrisa falsa. El juez tomó asiento y llamó al orden. Ricardo se levantó, con voz clara y teatral. «El señor Ernesto Ramírez abusó de su autoridad moral para apropiarse de una propiedad familiar. Manipuló documentos y engañó a su propia hija. Mostró unas hojas amarillentas, con sellos y firmas falsificadas. Aquí están las pruebas. Él prometió transferirme la casa a cambio de ayudarlo con sus finanzas». Camila se levantó con calma. «Objeción, su señoría. Esos documentos no son originales. Solicitamos su verificación inmediata». El juez asintió, ordenando que se revisaran las copias, pero permitió que Ricardo continuara. «Y tengo testigos», añadió él mirando hacia la puerta trasera. En ese momento el corazón me dio un vuelco. Sabía quién intentaría usar. La puerta se abrió y apareció Isabela. Vestía una blusa blanca sencilla y pantalones oscuros. Caminó despacio,
con los ojos fijos al frente. Ricardo sonrió, convencido de su victoria. «Ahí está mi esposa», dijo en voz alta. «Ella puede confirmar lo que digo». Pero Isabela no fue hacia él. Caminó hasta el otro extremo de la sala y se sentó junto a Camila y a mí. El murmullo recorrió la sala como un trueno. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras. Ricardo la observó incrédulo. «¿Qué estás haciendo?». El juez intervino. «Señora Isabela Torres, ¿en qué parte desea declarar?». Ella levantó la mirada y su voz sonó firme. «Del lado de mi padre». El silencio fue absoluto. Ricardo dio un paso hacia ella. «Isabela, ¿no entiendes?». «Sí entiendo», lo interrumpió. «Por años te creí, te defendí, pero ya no». Camila le entregó un pequeño dispositivo USB. Isabela lo tomó con mano temblorosa y se lo entregó al secretario del tribunal. «Es una grabación», explicó. «De hace 3 meses. Ricardo me la envió por error». El juez ordenó reproducirla. De los altavoces salió la voz clara y arrogante de Ricardo. «Ese viejo ni sabe lo que firma. Cuando se muera, la casa será mía». Hubo un silencio brutal. Podía escucharse hasta el zumbido de las luces del techo. Ricardo palideció. Intentó hablar, pero solo le salieron palabras confusas. «Eso es mentira. Está manipulada». El juez levantó una mano, exigiendo silencio. Los fotógrafos capturaban cada gesto, cada sombra de su derrota. Isabela respiró hondo y habló de nuevo. «Durante años defendí a alguien que no lo merecía. Hoy quiero limpiar el nombre de mi madre y de mi padre». Las palabras me atravesaron como un cuchillo, pero no de dolor, sino de algo parecido a la paz. Camila pidió una pausa para verificar la grabación. El juez asintió y se retiró momentáneamente. Ricardo, furioso, golpeó la mesa. «Todos están en mi contra. Esto es una conspiración». Pero nadie respondió. Cuando el juez regresó, su voz fue seca. «Hasta verificar la autenticidad del audio, la demanda queda suspendida. De momento, no hay evidencia suficiente para proceder contra el señor Ernesto Ramírez». Ricardo se dejó caer en la silla, la cara entre las manos. El eco de su respiración pesada llenó la sala. Los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos. Me giré hacia Isabela. Ella lloraba en silencio, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Le puse una mano en el hombro. «Gracias, hija», susurré. Ella me miró con los ojos enrojecidos. «Perdón, papá. Tardé demasiado en verlo». Negué con la cabeza. «No importa cuánto tardes, solo importa que llegues». Al salir del juzgado, los periodistas nos rodearon. «Don Ernesto, ¿cómo se siente después de todo esto?». Respondí despacio mirando a las cámaras. «Siento que la verdad siempre tarda, pero llega». Caminamos entre los flashes y las voces. Afuera, el sol comenzaba a salir entre las nubes, iluminando los escalones del tribunal. Isabela tomó mi brazo. La sentí temblar, como cuando era niña y le tenía miedo a las tormentas. «Vamos a casa», le dije. «Ya es hora de dejar que el polvo se asiente». Ella asintió. Atrás, en el juzgado, Ricardo seguía rodeado de micrófonos, repitiendo excusas que nadie escuchaba ya. Su nombre, su orgullo, su máscara. Todo se desmoronaba en vivo. Mientras caminábamos hacia el auto, pensé en María, en su carta, en su voz. No con tristeza, sino con propósito. Por fin entendí esas palabras. 2 meses después del juicio, la vida había vuelto a su ritmo lento, casi silencioso. Ricardo desapareció de los noticieros tan rápido como había llegado a ellos. Los periódicos dejaron de hablar de su visión empresarial y comenzaron a mencionar su nombre en otra sección: procesos judiciales por fraude financiero. Una mañana, mientras tomaba café en la mesa del taller, vi el titular: Ricardo Torres, imputado por fraude financiero en proyectos tecnológicos. Debajo, una foto borrosa de él entrando a un edificio con la cabeza gacha. No sentí alegría, solo la certeza de que el tiempo, a veces, hace justicia sin que uno levante la voz. Volví a mi rutina. Las manos, acostumbradas a la madera, encontraban en ella algo que ninguna victoria legal podía darme: paz. Isabela decidió quedarse conmigo. Ya no hablaba mucho del pasado, lo hacía del futuro.
de la fundación, de los jóvenes que iban llegando con los ojos llenos de curiosidad y miedo. La Fundación María Ramírez comenzaba a tomar forma. Mesas de trabajo, herramientas donadas, olor a madera nueva mezclado con esperanza. Cada mañana enseñaba a los muchachos cómo medir, cómo serrar sin romper las vetas del pino, cómo lijar hasta que el tacto encontrara suavidad. Entre ellos había un chico de 14 años, delgado, con mirada inquieta. Julián. Venía de la calle, de un albergue cercano. No sabía leer bien, pero sus manos entendían rápido lo que el corazón aún no sabía decir. Un día, mientras cortábamos tablas para un escritorio, me miró y preguntó: «¿Por qué hace esto, don?». Apoyé el serrucho y le respondí sin pensarlo: «Porque alguien tiene que enseñarles a construir algo que no se derrumbe». Él sonrió, sin entender del todo, pero siguió trabajando con más cuidado. Las tardes eran tranquilas. El sol entraba por las ventanas del taller y el polvo del aserrín flotaba en el aire como partículas de oro. Un viernes llegaron Camila y Diego. Traían una carpeta gruesa llena de documentos y una sonrisa de satisfacción. «Ya es oficial, don Ernesto», dijo Camila. «La fundación está registrada y protegida legalmente. Nadie podrá tocarla jamás». Diego añadió: «Ni siquiera el mismísimo presidente, si se lo propusiera». Reímos los tres. Les invité a quedarse a comer. Isabela había preparado pozole rojo y una jarra grande de agua de Jamaica. Diego, mientras se servía, dijo en tono burlón: «Si no fuera abogado, me haría carpintero solo por seguir comiendo esto». Camila le lanzó una servilleta y todos reímos. Hacía mucho que no escuchaba una risa tan limpia dentro de mi casa. Después del almuerzo, salimos al patio. Camila se recostó en una silla de mimbre. Diego fumó un cigarro, e Isabela regaba las macetas que su madre había plantado años atrás. «¿Sabe, don Ernesto?», dijo Camila mirando al horizonte. «A veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con elegancia». «Como el buen vino», agregó Diego. «Como la madera bien curada», respondí, y todos sonrieron. Cuando se fueron, me quedé en la entrada viendo cómo su coche se perdía entre las calles de Guanajuato. La tarde caía despacio, tiñendo los cerros de un naranja suave. Entré al taller y, como cada noche, encendí la lámpara sobre la mesa. De mi bolsillo saqué la alianza de María. La coloqué junto a su fotografía, la misma donde sonreía con una flor en el cabello. «Lo logramos, María», susurré. No con rabia, sino con dignidad. El viento movió la cortina, y por un instante juraría que olí su perfume, esa mezcla de lavanda y tierra húmeda que siempre la acompañó. A la mañana siguiente, Isabela fue al mercado. Me quedé con Julián y 2 aprendices más, explicándoles cómo hacer una unión de madera sin clavos. El sonido de los martillos era casi musical. En el descanso, un cartero llegó con un sobre marrón. Lo abrí sin apuro. Era la resolución judicial final. Ricardo Torres, condenado a 5 años de prisión por fraude financiero. Me quedé mirando las letras. No sentí triunfo, solo alivio. Lo dejé sobre la mesa, al lado de una taza de café frío. Encendí la radio. Sonaba Caminos de Michoacán. La voz de Vicente Fernández llenó el taller. Tarareé un poco mientras los chicos volvían al trabajo. Por la tarde, Isabela regresó. Traía bolsas con frutas y pan. «¿Qué decía la carta?», preguntó, dejando todo sobre la mesa. «Nada que no supiéramos ya», respondí. Ella asintió. Luego, mirándome a los ojos, dijo: «Papá, quiero quedarme aquí. No quiero volver a la ciudad. Esta siempre fue tu casa, hija». Esa noche, cenamos juntos. Hablamos poco. No hacía falta. Las palabras habían sido reemplazadas por la presencia, por los gestos sencillos. El sonido del cuchillo cortando pan, el vapor del café subiendo lento. Una semana después, inauguramos oficialmente la fundación. Los vecinos llegaron con flores, los niños corrían entre las mesas, las mujeres del barrio trajeron tamales y risas. Corté la cinta con unas tijeras grandes y oxidadas que habían sido de María.
Cuando el listón rojo cayó, el aplauso llenó el patio. El sol se filtraba entre las tejas rojas del techo, iluminando el polvo de madera que flotaba como si el aire brillara. Un periodista local se acercó con una libreta. «Don Ernesto, ¿qué espera dejarle al futuro con todo esto?». Pensé un momento antes de responder. «Manos que trabajen con honor». Él anotó despacio, y supe que esa frase no era mía, sino de María. Ella la había dicho la primera vez que abrimos aquel taller, hace más de 40 años. Cuando todos se fueron, el silencio volvió a llenar el espacio. El eco de los martillos, el olor a pintura, las risas de los niños aún flotaban en el aire. Caminé hasta la pared del fondo, donde habíamos colgado un letrero nuevo, tallado en roble. «Lo que construimos con las manos nadie puede destruirlo». Pasé los dedos por las letras grabadas, sintiendo cada surco, cada golpe de gubia. El viento de la tarde sopló suave, moviendo las hojas del limonero del patio. Juraría haber escuchado una risa ligera, casi imperceptible. Miré al cielo y sonreí. «Gracias, María», dije, «por no dejarme rendir, por enseñarme que incluso del dolor puede nacer algo digno». Apagué las luces del taller. Dejé la puerta entreabierta y salí al patio. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo todo de dorado. El aire olía a madera recién cortada y a vida nueva. Isabela apareció en la puerta, con las manos manchadas de barniz. «Papá», dijo sonriendo. «Julián terminó su primera mesa». Me reí. «Entonces invítalo a comer. Aquí celebramos cada cosa que se construye». Ella asintió y volvió adentro. Me quedé un momento más, viendo cómo el cielo se encendía en tonos naranjas y rojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. La casa, el taller, la fundación, mi hija, el recuerdo de María. Todo había encontrado su sitio, como las piezas de una madera bien ensamblada. Respiré hondo con el corazón tranquilo, porque comprendí, al fin, que la verdadera herencia no está en lo que dejamos escrito, sino en lo que enseñamos con las manos.